Hoy vamos a seguir con los 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 11. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy has puesto en nuestros corazones el venir, Padre. Te damos gracias porque humillarnos ante ti es lo mejor que podemos hacer en esta vida, Padre. Y lo hacemos en temor y temblor, Padre. Un temor reverente, Señor, respetando y sabiendo en quién hemos creído, al Dios único, el Todopoderoso, el proveedor, Jehová Jireh, el único que provee todo lo bueno, Señor. A ti hemos acudido hoy, Padre. Danos de tus sabios consejos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 30 dichos de los sabios en Proverbios capítulo 22, 20 al 24, 34, para que los vayan viendo, algunos pueden memorizarlos, etcétera, ¿verdad? No cabe la menor duda que para los que venimos siguiendo la serie desde el principio, el Señor nos ha hecho, sin duda, más sabio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Esto es, tomamos ahora más decisiones sabiamente, tomamos nuestras decisiones teniendo en cuenta el consejo de Dios más veces, cada vez más y más y más. Esto resulta siempre en una vida que acarrea bendiciones. ¿Acarrea qué cosas? Bendiciones. Y las bendiciones son la provisión de Dios para con sus hijos. Siempre. Siempre vivir según el criterio de Dios, siempre, subrayo, siempre nos va a beneficiar. ¿En qué? En todos los aspectos de nuestra vida. Llámese matrimonio, familia, trabajo y lo más importante que es la vida espiritual que engloba y encierra todo esto temporal que que es importante. No decimos que no es importante, ¿verdad? Que algunos en algunas iglesias dicen, eso es una mugre. Y yo, no, ¿cómo va a ser una mugre? Es un regalo de Dios. Y nosotros como regalo de Dios, todo lo que tenemos en esta vida, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Nos guste o no nos guste el marido o la esposa, pues ahí está, ¿verdad? Usted eligió casarse con esa persona. Los hijos que tenemos, etcétera, es una bendición de Dios, un regalo, un don de Dios. Y siempre es para beneficio nuestro. Yo entiendo de que muchos hijos se rebelan, que no hacen lo que quieren, de que nos enfermamos, de que el marido X o Y sale con las suyas, que la mujer de repente no es dócil, etcétera, etcétera. Pero eso no lleva o no supera el plan de Dios de bendecir a la familia. Pero esa bendición, el problema es que esa bendición solo se logra a través de las cosas espirituales de Dios. No es a través de las cosas que el mundo nos dice que son lo bueno, sino a través de la palabra de Dios que nos va enderezando y guiando según el pensamiento, el criterio del Señor. No nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Que la Biblia nos dice una y otra vez, no te engañes a ti mismo, cuidado con tu corazón, no te vuelvas a engañar. Todos tenemos que ser sabios en el sentido de que todos sabemos que debemos de vivir esta vida con contentamiento. Cuando tenemos ese contentamiento es porque valoramos las bendiciones que acabamos de mencionar. Pues uno puede decir, es que el Señor es que me da cuentagota las bendiciones. Pues tienen que empezar a checar ese corazón, mis hermanos. Eso es lo que el Señor hoy nos está hablando. El contentamiento es el agradecimiento a todo lo que Él nos dio. Podemos pensar que es poco, podemos pensar que es mucho, podemos pensar que siempre las bendiciones me duran poquito, podemos pensar que no me gustan cierto tipo de, entre comillas, le llamo yo bendiciones, pero a pesar de todo lo que nosotros pensemos, debemos de subordinar ese pensamiento nuestro a lo que Dios tiene propuesto como pensamiento hacia el hombre, ¿verdad? O sea, bendecirnos, entender eso. Y eso es vivir la vida
contentos, con contentamiento, porque la definición misma del griego original de contentamiento, ahí como sale en 1 Timoteo 6:6, claramente es estar alegres, estar contentos. Y eso pues, es muy fácil de saber si uno está alegre o contento o está triste. ¿Verdad que esos sentimientos luego cada uno puede identificar en usted si está contento? ¿A poco si está triste? Porque tampoco es pecado estar triste, ¿verdad? Pues estoy triste por ciertas cosas que me pasaron. Estoy triste y ¿a poco voy a decir, no, yo estoy bien alegre? No, yo sé que estoy triste. No me puedo autoengañar. Por eso el contentamiento en el significado original, etimológico, significa autosatisfacción, significa autocomplacencia, ser autocomplaciente, o sea, saber que yo tengo la complacencia, yo no me engaño, yo sé que soy feliz, yo sé que estoy contento. Esto significa que yo estoy feliz conmigo, con mi vida que Dios me dio, por el simple pero importante hecho de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Debemos de entender esto. Esta es la clave, mis hermanos, lo que acabo de mencionar. Muchos dicen, no, que no estoy triste porque tienes que amarrar esa felicidad a hacer la voluntad de Dios. Muchos dicen, me complace haber podido tomar una decisión que quizás, estoy hablando de cristianos, me complace tomar esta decisión que quizás no me gusta, porque quizás en lo personal yo deseo hacer otra cosa, no se cuadra esta decisión a mis expectativas, pero me complace porque sé que esa decisión tomada por mi propia voluntad ha complacido la voluntad de Dios, ha complacido al Señor. De eso se trata el contentamiento. No es contentamiento y autocomplacencia como dice el mundo. Por eso debemos de entender las definiciones, o sea, el original, el significado original, etimológico de la Biblia, no de lo secular, ¿verdad? Por eso ahí nos halla bien dispuestos y ubicados cuando hallamos complacencia en complacer al Señor. Cuando se está viviendo, pues es justamente esta vida sabiamente. Va a haber contentamiento, sin importar en qué situaciones nos estemos pasando o estemos sorteando. Pero estamos viviendo entonces, ¿cómo? Según el consejo de Dios. Y eso mismo es la esencia o la fuente misma de mi alegría, o así debería de ser. ¿Está usted contento? ¿Está usted gozoso, alegre, feliz? Pues sígase llenando de los consejos de Dios. Haya sido su respuesta por dentro negativa o positiva, ¿verdad? A esta pregunta. Usted sígase llenando de los consejos de Dios. Porque si usted es cristiano, usted dice que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Entonces, usted debe de creer en esto porque así está escrito. La vez pasada vimos el consejo 14. Vayamos ahí a Proverbios 23. ¿Se acuerdan que lo analizamos el consejo 14 muy extensivamente? Lo vimos detalladamente. Hoy vamos a ver otros pequeños aspectos que quedaron. Consejo 14 en Proverbios 23, 17. Proverbios 23, 17 al 18. Dice así la palabra en la Reina Valera 2015. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Más bien, en todo tiempo permanece tú en el temor del Señor, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Y vimos que la palabra aquí, envidia, no tenga tu corazón envidia, ¿de quiénes? De los pecadores. Esta palabra envidia significaba estar enojado por no tener lo que uno quería. Y vimos el ejemplo clásico es un niño, ¿verdad? Como el Darío o la Hanna. ¿Ellos qué les pasa cuando no tienen lo que quieren? Hacen unos berrinches tremendos. ¿Por qué?
Pues porque son niños, ¿verdad? No tienen la capacidad de discernir, aunque se les está enseñando, poco a poco tienen que entender. Pero ellos se enojan por no poder tener. No entienden por qué el papá o la mamá no les da eso. Entonces, esa envidia conlleva por dentro un enojo por no poder tener lo que veo que el otro tiene. Y encima digo, el otro ni siquiera es cristiano, ni siquiera es hijo de Dios. Y yo soy creyente y me va peor que él. ¿Usted cree de eso? ¿Usted piensa? Ese pensamiento es un pensamiento que yo les puedo decir que ustedes pueden tener entre poquitas veces a muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque yo también lo vivo así. Porque me lo contaron, ¿verdad? Porque si yo lo vivo, usted también seguro lo está viviendo. Estamos viviendo este tipo de comportamientos en nosotros. Estamos en la carne, ¿verdad? Y este tipo de comportamientos llevaba a ¿qué? ¿Contra quién dijimos que canalizamos al final ese enojo por no tener lo que otros tienen? ¿A quién decíamos que nos enojábamos? ¿Contra quién? Contra Dios. Porque si eres cristiano, sabes quién es el dador de todo lo bueno. Abraham dijo, Jehová Jireh, Jehová proveyó, ¿verdad? Es mi proveedor. Entonces es bien claro, si yo soy cristiano, digo, Jehová es mi proveedor, Él es el dador de todo lo bueno, dice la palabra y la palabra es verdad. Entonces, si uno anda envidioso de todo lo que tiene nosotros, al fin y al cabo me estoy enojando con el Señor. Y eso es lo importante del mensaje pasado y por eso me quería agarrar de esto, porque debemos de salir de ese tipo de enojos contra Dios. Chéquelo en su corazón, mi hermano. Hay que salir de eso. Es un círculo, como dicen, vicioso, ¿verdad? Porque uno se va, la envidia siempre trae enojo, siempre conlleva enojo y siempre termina en Dios. Y si ahora lo sabemos y ahora lo entendimos gracias al consejo de Dios, mejor no lo sigamos haciendo o tratemos de evitar ese tipo de comportamiento, porque sabemos que a nada bueno lleva. Eso tiene que ver con lo que mencionamos momentos antes. Por eso lo hice aquí el enlace. Es sobre vivir con contentamiento, ¿verdad? ¿Vieron cómo esto se enlaza? Vivir autosatisfechos de lo que Dios nos ha dado. A mí nadie me tiene que decir, mira todo lo que tienes para sentirme bien. En el mundo es así. Miren, el vecino se compró un carro nuevo y usted luego nace la carne. Híjole, ese carro es el que yo quería. Y yo no puedo. Yo soy hijo de Dios y el vecino siempre con sus fiestas. ¿Cómo puede ser esto? O sea, no entiendo, Señor, ¿por qué me maltratas así? Y así andamos. Así andamos. Me incluyo, mis hermanos, ¿eh? Así andamos. Muchas veces así andamos. Espero que Carato sea menos, claro. Pero este comportamiento conlleva bendición. Claro que no. Conlleva maldición, porque a Dios no se agrada de eso. Estar autosatisfechos, con contentamiento de lo que Dios nos ha dado y de las situaciones que nos hace vivir. Malas o buenas. O sea, malas o buenas según yo, ¿verdad? Ay, es bien malo esto estoy pasando. Pero recién la hermana decía en la oración, ¿verdad? Pues no sabemos cuál es el propósito del Señor, ¿verdad? No sabemos. Nosotros decimos que es malo, ¿verdad? Pero no sabemos. Dice un dicho popular que hasta se hizo película, que la envidia mata, ¿verdad? Y es verdad, es muy cierto. Mata nuestra felicidad, nuestro gozo en la vida, en el Señor. Y termina matando, tarde que temprano, siempre. Si lo dejamos ahí en el tiempo, termina matando también incluso nuestra fe en el Señor. Porque una persona que vive enojada con el Señor, que vive de la envidia todo el tiempo constantemente, es obvio que su confianza ya no está en el Señor. Si no me estás dando, Señor, ya no sé si te creo, Señor. ¿No era que somos tus hijos y vas a añadirnos y esto y lo otro? Pues yo no veo ninguna añadidura. Entonces nuestra fe se ve mermada, se va, ¿cómo se dice? Encogiendo, ¿verdad? Entonces cada vez más y más hasta que nuestra relación con Dios queda
en divorcio, en separación. Eso se llama en la jerga cristiana, ¿cómo se llama? Apostasía, ¿verdad? Hay una apostasía de la persona. Mucha gente es muy fácil de criticar y hacer juicios, ¿verdad? Cuando lee la Biblia también dice, ay, ese Demas abandonó al gran apóstol Pablo y fue su compañero durante tantos años, décadas. Y después ya ni siquiera un muchacho era cuando lo abandonó a Pablo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué falta de sabiduría y discernimiento? ¿Qué hombre de poca fe? Cuidado. Miren que tampoco tropecemos nosotros, dice la palabra. Yo cuando veo a Demas digo, Señor, ayúdame a tratar con las cosas malas de mi corazón, con esta envidia. Yo no te quiero odiar, Señor, yo te amo, ayúdame. Hay que ser humildes para orar de esa manera, buscarlo en espíritu y en verdad, en humillación. Hay que frenar, mis hermanos, esa envidia a todo lo que da. Es importante esto, mis hermanos, Hay que frenar esa envidia ahora que sabemos que está relacionada, vinculada con un enojo hacia Dios. Hay que parar eso. Por eso en el Consejo 14 nos dice, más bien, en todo tiempo permanece tú en el temor del Señor. Ahí está el consejo. Ahí cierra, ¿verdad?, la idea. ¿Por qué? Porque permanecer en saber quién es el Señor y quién soy yo, criatura y creador, en esta relación de Dios todopoderoso y criatura nada poderosa, eso es lo que me mantiene, es decir, Señor, increíble tu amor hacia mí. Me creaste, me diste vida, me diste padres, aquí estoy, ya viví años, me diste hijos, etcétera, etcétera. Hay que empezar a ser agradecido. Eso es una vida de contentamiento, ¿verdad? Que dice que seamos agradecidos en todo momento la palabra. Proverbios 1:7 dice, bien claro, Proverbios 1:7 en la Reina Valera dice, el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Le cree? Yo sí le creo. Dice que los necios desprecian, menosprecian, no le hacen caso a la sabiduría y a la enseñanza. En la palabra de Dios para todos dice así, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Me gustó que diga en enseñanza, diga disciplina. ¿Sí o no? Porque algo que el Señor nos enseña es a ser disciplinados. A nadie le gusta un empleado que un día ven, otro día no viene, se me ponchó una llanta, se me murió la abuelita, se me murió no sé quién, y todo así. Pues ¿a quién le gusta? Eso lo vivía constantemente. Es algo increíble, la disciplina. Traducción del lenguaje actual dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. ¿Cuántos queremos ser corregidos? Amén. Yo ya fui corregido por esta palabra de Dios. Yo ya me humillé, ya pedí perdón. Es importante todo este proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento en nuestra vida no debe de faltar, nunca. Es un ingrediente importante de la vida del cristiano. Siempre tenemos cosas que arrepentirnos, ¿verdad? ¿O quién no peca aquí? A ver, levante la mano para que me enseñe cómo. Bueno. Y cuando obedecemos, como aquí dice bien claro, cuando obedecemos a Dios de todo corazón, con contentamiento, estamos honrando su santo nombre. Como dicen en otra versión, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Me gustó esa versión también. La sabiduría comienza por honrar a Dios. En Proverbios 3:7, dos capítulos más después, Reina Valera dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. Vamos a ver esto de apartarnos del mal en el siguiente consejo. Apartémonos nosotros ahora, ¿de dónde? ¿De quién? De la envidia.
Hay que parar eso. ¿Se acuerdan que citamos en la anterior enseñanza? ¿Qué citamos? El 10º mandamiento. El último, que dice: no codicies, no envidies nada de tu prójimo, de tu hermano, de tu vecino. ¿Qué cosa? Nada. Porque eso lleva a la envidia y la envidia lleva al enojo y el enojo lleva siempre a Dios. Enojados ante Dios. Qué fea manera de vivir, ¿verdad? Esa no es así no quiso el Señor que viviéramos, ¿verdad? El consejo número 19 tiene una misma base que el consejo 14 que estamos viendo. Y lo vamos a adelantar y verlo ahora de una vez. El consejo 19 está en Proverbios 24 del versículo 1. Dice en la Reina Valera: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan iniquidad. Este consejo 19 trata lo mismo que el 14 que acabamos de terminar de ver, pero se centra en no andar con la gente pecadora que ves, que tiene aquello que deseas tú, que anhelas. O sea, no juntarte. Recién dijimos que debemos de ¿qué? De no juntarnos, de qué? Apartarnos de la envidia, pero ¿se acuerdan del consejo de Proverbios 3:7? Dice: teme al Señor y apártate del mal. Apartarnos del mal, que tiene que ver mucho ahora con el consejo 19, una extensión del 14. Entonces, uno dice para sí mismo, ¿verdad? Me voy a juntar con esa gente, ¿verdad? Muchas veces, así lo dijimos, con esta gente que no es creyente, pero me voy a juntar con ellos. Juntar aquí significa me voy a hacer amigos, ¿entiende? Me voy a tratar de tener una relación más íntima, más cercana, ¿verdad? Para ver qué se me pega. Porque yo veo a esos amigos y no, pues estos andan tremendos, ¿verdad? A ver si recibo alguna dádiva, o alguna mordida o comisión en la jerga de la calle, ¿verdad? Esta gente, mis hermanos, uno puede decir, esta gente tiene dinero, tiene negocios, tiene todo, se va de viajes todo el tiempo, tiene todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tratar de ver cómo agarro el favor de ellos. Y así voy a salir de tanta miseria de mi vida. Pues diciéndole a Dios de esa manera: me hiciste un miserable, ¿verdad? Qué feo, ¿no? Este tipo de cristiano necesita de la sabiduría de Dios. Pero antes de aprender a temer, ¿qué cosa? Pero antes es importante que este tipo de cristiano que está con este tipo de pensamientos debe aprender a temer más a Dios que a los hombres. La confianza en los hombres, en principio, mis hermanos, no es algo malo en su misma esencia. O sea, yo confío en mis papás, ¿verdad? Yo confío en mis abuelos, yo confío en mi hermano que está sirviendo en algún ministerio aquí en la iglesia, que se va a presentar y va a hacer lo que Dios le demandó que haga. Imagínense, yo llego y no está, y Abraham pues, no vino, y yo digo, le mando mensaje, y el hermano ni contesta, y después ya contestó, le digo, oye, ¿dónde estás, Abraham? Que estoy con unos amigos, la estoy pasando, y súper. ¿Qué pasó, hermano? Y yo me quedo, imagínese eso. Pero yo confío en que mi hermano va a llegar, a pesar de las circunstancias, él va a llegar, va a tratar de llegar. Entonces, esa confianza en los hombres no es mala. Incluso yo confío en que puedo manejar en las calles de Jalisco. ¿Por qué? Porque pues ya aprendí hace mucho a manejar, practiqué, yo saqué mi licencia, tengo experiencia manejando, etcétera. Estoy saludable, todavía veo, entonces yo confío en mí, en que puedo manejar, que tengo la habilidad de manejo aquí en Jalisco. Ya en China no, ¿verdad? Si saben cómo manejan ellos, ¿verdad? Allí ni se anime a manejar ahí. Está tremendo, ¿verdad? Nadie respeta ni siquiera los que es para acá, igual viene alguien de en contramano y hasta le pita que se corra. O sea, eso hay que vivirlo, ¿eh? Ahí debe haber algunos videos ahí en YouTube. Ahí no me siento yo capaz, ¿verdad?
con la habilidad de manejar en ese país. Pero lo importante es esto, la confianza de, yo confío en los hermanos que están escuchando, eso no es malo en esencia. La Biblia nos enseña que una y otra vez la confianza que yo deposito en el hombre no es que es mala, sino que cuando esa confianza que yo deposito en mí mismo, en otra persona, o incluso en algunas cosas, ¿verdad? En la casa confío en que no se me caiga, en que la estructura esté bien armada, etcétera. Esa confianza jamás, mis hermanos, debe de reemplazar a la confianza que yo tengo en Dios. Siempre cuando lo hago, reemplazo la confianza del Señor y empiezo a confiar más en cualquier otra cosa, lo pongo en el lugar, por sobre el lugar de Dios, siempre la conclusión es mala, siempre. La fuente o la causa de esa falta de confianza en Dios es la falta de temor de Dios. Pues Dios, no sé, es que a mí nunca me bendice tanto como al otro. Ahí está, ¿verdad? Al otro siempre lo bendice mucho, pero a mí no me bendice. Así que, entonces, ¿qué no hay ahí? No hay temor de Dios. Entonces, esa falta de temor de Dios, según Proverbios 1:7, que dice que entonces nos hace faltos de sabiduría. Tomamos decisiones necias, nos volvemos, como dice, recién leímos, tontos, ¿verdad? Suena medio fuerte, pero es la traducción palabra de Dios para todos, ¿no? Nos volvemos tontos, o sea, tomarnos decisiones tontas. Oye, ¿por qué lo hice así? Pues me falta sabiduría, porque no tengo temor de Dios. Las consecuencias, mis hermanos, siempre es una vida de amargura. Ando amargado, pero esa amargura no se queda estática, sino que va creciendo a medida que mi envidia y por consiguiente mi enojo a Dios crece. Y hasta puede, dijimos, terminar en apostasía, renegar de mi fe. No tiene caso ser cristiano. Mejor los domingos me voy allá, hago lo que quiero. Ellos la pasan bomba y yo aquí tratándome de hacerme el santurrón y no puedo. No, ya no aguanto. Ni hay, pues qué ganancia, qué gano haciéndome eso. ¿Qué es lo que gano? Entonces no hay sabiduría, ¿vieron en estos comentarios? Yo creo que todos los que estamos aquí un miércoles entendemos esto, ¿verdad? Decimos, qué increíble. ¿Cómo alguien puede pensar así? Pero hay muchos cristianos que así están pensando. Y por eso apostatan, reniegan de la fe. No hay temor de Dios. En este consejo 19 nos dice por qué no acercarnos o amigarnos con la gente mala o pecadora. Dice que en su mente, esta gente mala y pecadora que a veces envidiamos, en su mente esta gente traman violencia, subraye violencia, y no hablan más que de hacer el mal. Piensan en hacer las cosas que no agradan de Dios, violentan su instrucción, violentan su mandato, violentan su palabra. De esa violencia se trata. Hay violencia. Ellos traman siempre cosas que Dios aborrece. Mentiras, confabulaciones, calumnias, adulterios y fornicación, maledicencias. ¿Vieron? Vayan a una reunión. Ayer yo estuve en una reunión en donde yo ya me salí de muchas de ese tipo de reuniones que son supuestamente son reuniones formales del consejo, son consejos de la colonia, veo que hay consejos, ¿verdad? Entonces yo en donde yo vivo, pues yo no quería ser el presidente, pero hay algunas cosas que me están obligando a participar de estos consejos. Porque el otro día estaba orando y el Señor me dijo, me puso así, Santiago 4:17, que era el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo dije, ay Señor, pues sí, tengo que ir. Y sí, me encontré con mucha corrupción. Siempre, cuando hay dinero, hay corrupción, si no hay control, ¿verdad? Si no hay transparencia. Entonces, y bueno, el tono fue subiendo y bueno, puras, ¿qué salían? Puras malas palabras, puras calumnias, puras maldiciones, ¿verdad? Hacia la otra persona.
Y por más que esa persona sea ladrona, nosotros sabemos como cristianos que no debemos de maldecir. ¿Por qué? Porque esa persona fue creada ¿a qué imagen y semejanza? A de Dios. Hay que tener temor de Dios. Nosotros no venimos a maldecir a nadie. Pero esas reuniones, incluso estas formales, se tornan de esta manera tan fea, ¿verdad? Imagínese, bueno, no, yo me tengo que imaginar, yo así vivía antes cuando estaba en el mundo. Las reuniones de machos, ¿verdad? Las reuniones de solteros, digo, solteros no, como de hombres, ¿verdad? Que decían, no participan las mujeres, era noche de solteros, se le decía. Y salían, adivinen, ¿qué se hace ahí? Puras de estas cosas que nos dice la Biblia, ¿qué pasa? Puras cosas malas. Puras cosas malas. Ah, no, pues también se habla de negocios, se habla de hacer y no sé qué. No, pero todo queda ahí, ¿verdad? Y lo que queda después de varias copas siempre es una conclusión mala. Siempre. Eso yo ya lo he vivido muchas veces en el pasado, en mi otra vida. Y esas son las cosas que el mundo ofrece. Siempre traman violencia, violentar las leyes de Dios. Y no hablan más que de hacer el mal. Ay, fíjate, ahí pasa la chava. Fíjense que las mujeres también son así ahora. Hay grupos de mujeres así. Yo me acuerdo que estoy hablando hace más de 10 años, había grupos de mujeres así que decían puras cochinadas. Y pasaba un hombre y hasta le silbaban y decían cosas. Eran mujeres casadas. ¿Cuántos quieren que sus hijos e hijas terminen así? Yo la verdad que no quiero. Es horrible. Yo soy testigo de eso de primera persona y es horrible. Salir de ahí es difícil. Solamente por la palabra de Dios se puede salir, por el consejo, por humillarnos al consejo de Dios. Fíjense, estas personas siempre andan buscando problemas, mis hermanos. No es que, ay, me gustan los problemas, pero sus tontas y necias decisiones los llevan indudablemente siempre a problemas. Por eso la Biblia nos dice, mejor de esas personas que aléjate, apártate, no te amigues, no te juntes con esas personas, no tienes nada que hacer con ese tipo de personas. Y tengo todavía muchos ejemplos. Pero cuando se juntan mis hermanos en un bar, en un antro, en un restaurante, y aparte, agréguele ahí copas para emborracharse, ¿verdad? Entonces todas esas cosas malas que hacían se van acentuando, se ponen violentos, se ponen necios, se ponen sensuales y hasta dicen mentiras hasta las orejas. Yo tenía un negocio que ganaba tanto y no sé qué. Oye, ¿por qué te va tan mal ahora? Es que un compadre me lo sacó. Y no sé qué, y empiezan a decir puras cosas, exageraciones, mentiras, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Apártate de todo eso, sácate de todo eso. Ahí están las vecinas, usted tiene que dar testimonio. Pero ahí andar comadreando con ellas, ¿qué se puede hablar? Siempre, ¿qué le están haciendo? Sacándole las cosas, ¿verdad? A la otra vecina que no está, ¿verdad? Pero enfrente, ¿cómo hablan de esa vecina? Ay, tanto tiempo te extrañé. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada por ti. ¿No está la vecina? ¿Viste esa, la tota? Que siempre, no, y el hijo ya es drogadicto. Y fíjate, y bla, 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 bla. Y ellas están a gusto hablando de eso, ¿verdad? Pero si ellas pensarían que sea su hijo esa persona drogadicta, ¿estaría bien? ¿Estaría ella contenta? Claro que no, ¿verdad? ¿Y qué hace usted hablando con esa persona? No tiene nada que hacer ahí. Eso dice el Señor. Salmos 1:1 en el lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Salmos 1:1 dice, fíjate este salmo detalla con tintes poéticos, por así decirlo, lo que acabamos de ver en el consejo 19. Dice así, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. ¿Cómo?
alegres, gozosos, con contentamiento. ¿Usted cree que puede leer la palabra de Dios si usted está triste, amargado, enojado contra Dios? No la va a leer. Por eso siempre cuando algún hermano no está leyendo la Biblia, cheque si puede ser eso. A mí me pasaba. Cuando yo no leía la Biblia, después decía, ay, ¿por qué no me da ganas de leer la Biblia? Y era porque yo traía enojos con Dios. Y no había alegría en mi corazón. Y esta versión me gusta porque dice, quienes aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, les sale bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, ¿no? Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos, de los justos. En verdad, me gusta así cuando Dios subraya, dice, para que no se nos pegue la menor duda, en verdad, Dios cuida a los buenos, a los justos, a sus hijos. Pero los malvados se encaminan al fracaso. Consejo 14, ¿se acuerda? Porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¿Verdad que no? Amén. ¿Le cree al Señor? Amén. Consejo 15, con este vamos a terminar hoy. El 15, Proverbios 23, 19, Reina Valera dice, Proverbios 23, 19 dice, escucha tú, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón en el camino. No estés con los bebedores de vino, ni los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el dormitar hará vestir harapos, trapos sucios, rasgados, harapos. Para los jóvenes y no tan jóvenes, o los que nos creemos jóvenes, podría todavía para vivir, ¿verdad? Esta vida mala de vicios y violencia de la que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Cuando esta gente, la gente mala, pegadora, que anda o quiere andar fiesta tras fiesta. Cuando, o si no andas en fiestas, añoras estar en fiestas, sueñas o anhelas estar en la fiesta. Yo sé que les digo en este tema, pero esta gente siempre ve por lo contrario a Dios, por este violentar la palabra de Dios. Toda la gente que nomás quiere fiesta, beber hasta emborracharse, como acabamos de leer, tragar y tragar, comer manjares, comida de lujo, ¿verdad? En restaurantes X o Y, que no es malo en esencia, ¿verdad? Pero la gente que nomás ve por ese tipo de cosas, estoy hablando que lo que nomás, o sea, que lo primero, nomás andan viendo, ay, esos restaurantes, quiero comer ahí, quiero hacer esto, ay, esos vinos, ay, quiero. No, bueno, ¿qué dice la palabra? Pues terminarán empobrecidos. Y los que encima de eso, encima no quieren trabajar duro, no les gusta esforzarse para por lo menos andar en la fiesta, ¿verdad? Ni siquiera quieren esforzarse, sino que se andan endeudando, tarjetazos, para estar en fiesta. Piden prestado y luego no devuelven. Bueno, a ese tipo de gente, a los que andan durmiendo de más, peor les va a ir, dice la palabra recién. Estos terminarán vistiendo harapos, dice. ¿Y harapos significa qué? Pues trapos sucios, vieron como todos así rotos ya por el uso, que se van rompiendo y se hace pues trapos, ¿verdad? Harapos. Fíjense, la palabra aquí, empobrecidos, significa venir o llegar a un estado de pobreza. La pobreza habla de la falta de comida para comer, de vestido para vestir, de dinero para viajar, para hacer algo. La pobreza habla de escasez.
Siempre ando escaso. Siempre no me alcanza. Siempre la escasez, siempre vivo en la escasez. Entonces podemos ver que aunque tiene influencia el poseer, claro, determinados bienes materiales, el dinero, podemos decir aún personas con mucho, uno dice, no, él no es pobre porque tiene dinero, a eso me refería, ¿verdad? Él no es pobre porque tiene su casa, tiene su carro, él no es pobre. Fíjense, aún personas con muchos bienes materiales, con mucho dinero, pueden ser pobres según la definición de pobreza que acabamos de ver de Dios. Porque para ellos, para esa gente, siempre les va ¿a qué? A faltar. ¿Sí lo entiende? Siempre. Siempre esa gente, por más dinero que uno los ve y dice, ay, me gustaría tener hasta un décimo de lo que esa persona tiene. Pero esa gente, siempre que, en su corazón, siempre le falta. Quieren más y más. Para sentirse satisfechos, ellos necesitan seguir teniendo. Esa persona en su corazón viven en la pobreza que Dios nos acaba de definir como pobreza. Siempre en su corazón hay escasez de dinero, de bienes materiales. Siempre le falta, porque siempre es mejor tener más. Siempre es mejor acumular más. Este tipo de gente, la Biblia lo denomina como avara. Así le llama el Señor en la Biblia. Esta gente avara o avariciosa no tiene llenadera, dicen así, ¿verdad? No tiene llenadera. No hay depósito, bodega o cuenta bancaria que uno pueda llenar y esa persona sentirse, ya me siento algo satisfecho. No, siempre quieren más. ¿Conoce a alguien así? Pues a veces hay que vernos en el espejo, ¿no? Para conocer a una persona así. Pero también mis hermanos, lo que realmente es triste es que muchos hermanos en Cristo, lo tengo que decir, piensan que son pobres porque nomás se comparan con otros que tienen más cosas materiales. Imaginen la tristeza que tiene Dios al ver ese tipo de corazón. ¿Cuántos saben que Dios está mirando su corazón? En todo momento, en todo momento. Entonces, este tipo de cristianos, sin sabiduría, dicen para sí mismos, ay, yo soy pobre. Y dicen que las bendiciones de Dios no le están aplicando para ellos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamiento, mis hermanos. No hay que caer en la trampa. Primero, la Biblia nos dice que la pobreza no es algo social, como ahora el mundo lo está escalonando, ¿verdad? No es algo social, no es algo comparativo. El segmento AB, el segmento C, ellos son pobres y ganan. En Estados Unidos dicen que son pobres y ganan menos de $28,000 al año. No, aquí somos ricos ganando eso, ¿verdad? Pero allá, así. Usted es pobre, el gobierno así lo cataloga. Es pobre porque gana menos de $28,000 al año. $28,000, ¿cuánto sería? Póngale unos 600,000 pesos al año. ¿Cuántos dicen yo? Pues no, pues no. Pero allá en el país del norte así lo catalogan. No estamos hablando de esta pobreza social comparativa, mis hermanos. El Señor no va a eso. El Señor no quiere que busquemos la justicia social. No. Miren, si no me cree, vayamos a la palabra de Dios. Juan 12:8, en la Reina Valera. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 8 dice, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Esta pobreza de la que habla el Señor es una pobreza extrema. Son personas, cuando el Señor habla de los pobres de la época, cuando Él llegó hace 2000 años, esta gente pobre
era la que él después sanaba, ¿verdad? Levantaba, curaba, echaba demonios. Y eran gente que no tenían que comer, no tenían que vestir más que harapos, no tenían una manera de vivir. Nadie les daba trabajo, no había una manera de ellos mantenerse por su propia cuenta. No es una pobreza como las estadísticas de los gobiernos de hoy día, las instituciones internacionales como la ONU, la OMS, etcétera, nos están tratando de vender. No habla de eso. Se trata de una pobreza de estar esa persona desahuciada. ¿Sabe el término desahuciado lo que significa? Es quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. Usted entonces, nadie aquí somos pobres, ¿verdad que no? Porque estamos deseando lo que el otro tiene, tenemos envidia de lo que el otro tiene. Pero cuando, fíjense, yo ni tengo la esperanza de algún día poder tener ni lo básico del que el otro tiene. Eso significa desahuciado. Esa es la pobreza a la cual el Señor se refiere. Una pobreza extrema en donde se pierde toda esperanza de poder conseguir algo en esta vida. Y esas personas, ¿qué hizo el Señor? A esas personas se les acercó y le dio esperanza, ¿verdad? Los sanó, los curó, los transformó, ¿verdad? Ahora, si alguien de los que estamos escuchando esta predicación hoy o en el audio a posteriori pensaba o piensa todavía que es pobre, hoy ya sabe que según el criterio de Dios usted no es pobre. ¿Sí lo entiende? Según el criterio de Dios. No, pues yo voy a hacer con mi criterio, hermano. Bueno, siga amargándose, siga envidiando, siga odiando a Dios. Esto se refiere a la pobreza de Dios. Y es importante entender esto, mis hermanos, para no vivir una vida. Dios quiere que vivamos vidas plenas como hijos de Él. Sí se puede, porque yo digo sí se puede, no, porque el Señor dice que se puede. Si nos vamos al contexto de la historia que acabamos de ver en Juan capítulo 12, ¿por qué dijo eso el Señor? Uno puede preguntarse. Estaban todos cenando a gusto en la casa de Lázaro. Jesús ya había resucitado de los muertos a su amigo Lázaro. Y estaban todos cenando, ahí estaban todos entre amigos, festejando, ¿verdad? Y llega María, la hermana de Lázaro. Y en el versículo 3, ahí en Juan 12:3 dice: entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que venía de la India, que era muy caro. Y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Y después dice, en el contexto de la historia siguiéndolo, dice que Judas Iscariotes, vieron el que lo traicionó, se quejó diciendo que ese perfume valía 300 denarios. Es un montón de dinero, ¿verdad? 300, como el salario de todo un año casi. Y se podía eso, el perfume, haber vendido, y dice, tenía sus cosas, ¿verdad? Porque él era ladrón, dice, ¿no? Él quería en verdad quedarse con ese dinero. Pero él dijo, no, se pudo haber vendido ese perfume y dado a los pobres. Entonces en el versículo 7 dice, Jesús le dijo, déjala tranquila a María, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. María ya veía con los ojos espirituales lo que el Señor le había dicho. Más allá de que el Señor sabía las verdaderas intenciones de Judas, malas intenciones de Judas Iscariotes, ¿verdad? Se quería robar, ¿verdad? Esos denarios. Que él no dice, te reprendo, maldito Judas, encima me vas a traicionar y ahora vas a saber quién soy. No, se calma y da una enseñanza a partir de lo que Judas dijo. Ese es el Señor de paciencia, mis hermanos. A veces me emociona tanto estas historias de Jesús. Si fuese yo, ¿qué hubiese hecho? Si yo fuese el Señor, yo agarro ¿a quién? A Judas y lo agarro los pelos. Yo, mira, maldito, te voy a dar. Quería robarme, ya sé tu corazón, venga para aquí. Pero el Señor ahí aprovecha para dar una enseñanza espiritual a nosotros. Las cosas, eso quiere decir lo que dijo el Señor, ahora en lo que acabamos de leer. Las cosas terrenales ahí van a estar. Siempre ahí están las cosas terrenales, ¿verdad? Su familia, pues las cosas, la casa,
los familiares, el trabajo, todo, ahí está. Pero lo que debemos de ver siempre y darle prioridad son las cosas de Dios. Eso sí merece la prioridad, lo espiritual, las cosas de Dios. Esa es la enseñanza que nos da aquí en este pasaje de Juan 12. En Mateo 6:33, todo conocemos. ¿Cómo dice? Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué son de todas estas cosas? Todas las otras cosas que andamos envidiando, las cosas materiales, las cosas temporales de este mundo. Y como María, debemos ver por las cosas de Dios primero, haciendo realidad la justicia de Dios en nuestras vidas. Todas las cosas materiales que necesitamos, entonces así nos van a ser dadas. ¿Promesa de quién? Del Señor, de Dios. Añadiduras. ¿Qué es añadiduras? Agregar, aumentar. Eso significa añadiduras. Es que el Señor dice, voy a agregar y te voy a aumentar, mi hijo. Si ves, primero, como hizo María, por las cosas mías, las cosas espirituales, antes que andar contando, nunca llego a fin de mes, es que siempre me falta, siempre tengo escasez. ¿Se da cuenta? Ahí está la pobreza, en sus mismas palabras. Usted trae maldición por sus mismas palabras. En cambio, usted puede decir, Señor, gracias, Señor, aun aunque así no llegue y no haya comprado todo lo que quería este mes, yo sé que me diste lo que me has de haber dado y yo confío en ti, porque por eso soy tu hijo. Así que gracias, Señor. ¿Cuántos debemos de hacer así? Amén. ¿Cuántos quieren decirle así a Dios? No importa si alguna escasez, vamos a decirlo entre comillas para los que escuchan el audio nomás, alguna falta de nos agarre en curva, como dicen, nos agarres, porque si nos va a agarrar, o algunos está sufriendo ese tema. Puede ser por consecuencia de nuestras malas decisiones cuando estábamos en el mundo, cuando no creíamos en Dios, sí. Aún pueden ser consecuencia de cosas, decisiones que tomamos siendo cristianos, pero no teníamos tanto discernimiento como ahora, tanta sabiduría de lo alto como ahora estamos aprendiendo. También puede ser por consecuencia de eso. Puede ser una prueba por algún integrante de mi familia, sí. Puede ser un ataque del enemigo, así porque estamos empezando a servir a Dios, por ejemplo, sí también. Puede ser muchas consecuencias, por eso el Señor nos dice, ustedes no anden tratando de ver por qué el hermano anda así. Porque ustedes no saben, yo sé todo, dice el Señor. Por eso ustedes no juzguen. Ustedes disciernan su situación, su corazón. Yo voy a ser juzgar. Yo voy a ser el juez. Ustedes cálmense. Miren, hay varias o muchas causas de esta pobreza material temporal que estamos viviendo de repente, que algunos están pasando esa prueba, ese sufrir. Usted tiene que discernir. ¿Cómo? Siendo sabios. Discernen los sabios. No, los que son necios, tontos, no pueden discernir. Discernir es separar lo bueno de lo malo. Entonces, hay muchas causas de esta pobreza material, pero solo hay una solución. ¿Tener más dinero y cosas materiales? No. Se arregla con la pobreza espiritual, mis hermanos. La pobreza material, ¿cómo se arregla? Con la pobreza espiritual. Mateo 5:3 dice, bienaventurados, bendecidos, sumamente bendecidos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y todas las promesas, ¿a quién las heredan? Los hijos de Dios. El que no es hijo no puede heredar del Padre. Por eso todas las cosas materiales nos van a ser añadidas, nos dice en una promesa por escrito el Señor. Es promesa de Dios, no es cualquier cosa, está por escrito y es solo para los pobres de espíritu, mis hermanos. Los que buscan el reino de Dios sin importar qué situación, qué dificultad, qué adversidad, qué problemas está usted enfrentando, esté viviendo.
para estos que se humillan delante del único Dios vivo, ahí hay pobreza espiritual. Y ahí hay solución a muchas añadiduras, mis hermanos. Terminando, en el libro de Apocalipsis, una gran multitud incontable, millones de ángeles y de nuestros hermanos en Cristo que ya están en la gloria, en los lugares celestiales, dicen así en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, Reina Valera. Miren cómo dicen. Dicen, a grandes voces decían estos millones incontables, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Era digno el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, porque Él siguió los mandatos, siguió la instrucción, obedeció al consejo de Dios. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué significa? Tú fuiste obediente. ¿Se acuerda que una de las traducciones modernas decía obediente a Dios? Y porque Cristo fue obediente al Padre hasta la muerte, Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo. Por eso Él es digno de recibir el poder y las riquezas, toda la honra, ¿verdad? Entonces, concluimos. Mi hermano, mi hermana, ¿usted también sigue el ejemplo de Jesucristo? ¿Sigue la instrucción de Dios? ¿Su consejo es prioridad en su vida? Si es afirmativa sus respuestas, digno eres, mi hermano, mi hermana, de recibir toda la honra y la gloria, porque dice el Señor que la va a compartir con nosotros. Es increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no siguiendo el ejemplo de Cristo queremos la honra, la gloria y la honra? ¿Eso qué es? Es ser como Judas Iscariote, ladrón de bendiciones. Pero que siempre el ladrón resulta ¿en qué? En maldición. Así que vivamos la vida sabiamente, como Dios manda. Y no queramos maldecirnos a nosotros, nuestras propias vidas por andar tras las añadiduras, sino seamos bendecidos. Y quitémonos esta enfermedad espiritual que es la avaricia, la envidia, que no se arregla. ¿Cómo? Dándole, ¿una enfermedad se arregla dándole más vicios y drogas al enfermo? Claro que no. ¿Para que siga en la fiesta? No. ¿Cómo se arregla la enfermedad? La enfermedad espiritual de la avaricia y la envidia se arregla con lo espiritual. Lo espiritual se arregla con lo espiritual, con el poder de Dios para sanar por medio de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy hemos aprendido algo muy importante en tus sabios consejos, mi Dios. Te damos gracias primero por esta palabra que nos nutre, nos endereza y nos hace más sabios, mejores decididores de saber hacer lo bueno y no seguir necios y obstinados tratando de hacer lo malo. Padre, primeramente estamos arrepentidos y te pedimos perdón por todo atisbo de envidia que lleva a veces a odiarte, Padre. Señor, perdónanos en nuestra ignorancia, Padre, en nuestra necedad, mi Dios. Ayúdanos, Señor, ahora tenemos conocimiento, tenemos entendimiento. Ayúdanos para tomar las decisiones sabias que tú quieres que tomemos, para que seamos bendición, Señor, y no maldición. Ayúdanos a tener pobreza espiritual en nuestros corazones, Señor, a humillarnos en temor a ti, Padre, para que poder recibir todas estas bendiciones que tú tienes ya preparadas para nosotros, tus hijos, porque tú eres digno de recibir toda honra, gloria, poder y riqueza, Señor. Y tú has compartido eso con todos los hijos adoptivos que somos, Señor. Te damos gracias por este honor inmerecido. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y que Dios les use a través de estos consejos. Amén.